Profe, Sí, Julieta. le hago una Dame 2 consulta. segundos. Sí, Julieta. En el parcial había, no me acuerdo si era el ejercicio 2 o 3, que cuando pedía Sí, el tipo de arcilla, sí. había Pero que no pedir. pedí el tipo, ninguna pedí el tipo de arcilla, No, ¿no? perdón, sí, me expresé mal. A mí me salía opción muestra A y muestra B, no me salía la muestra C como para marcarle en las opciones. Y yo tendría que haberle puesto, porque ahí le estaba dando puntos, ya le estaba regalando la nota, no tenían más opciones. ¿Se da ¿Era cuenta? solo muestra A y muestra B, profe, entonces? Sí, pues, sí. Y Ah, ahí tendrías que haberle puesto, ahí se me debe haber escapado haber puesto muestra C, porque entonces yo le doy las más posibilidades de que se equivoque. Y no, claro. pues yo ya le di la respuesta a ustedes. ¿Se entiende? Me olvidé de poner muestra C, se me debe haber pasado cuando uno carga, para que ustedes tengan las 3 opciones y digan, bueno, esta o esta, pero ya les di la respuesta. ¿Entienden? Ese es un error mío. Yo les di la respuesta a ustedes. Y aún así ustedes me llaman y me preguntan. ¿Se dan cuenta? Yo debería, porque a ustedes le dan la opción cuando carga el parcial de haberle puesto otro más, cosas que el alumno pueda decir, de estas 3, ¿cuál es? Pero si yo ya les digo que son esas 2 nada más y no hay más, pues, ¿se dan cuenta? No es porque no crean que es porque uno le haya quitado una pregunta, sino porque ya les dio la respuesta. Bien, ahora la ven, ¿sí? Se me debe haber pasado, no se debe haber cargado, o la debo haber, porque cuando uno carga las preguntas y carga, tendría que haber ido esa. Y ustedes tenían respuestas, ¿no? ¿Se dan cuenta, Julieta? Sí, profe. Bien, a ver, me parece que se tranquilizó todo. ¿Quieren que vamos a ver las preguntas? A ver, ¿qué pregunta tiene? A ver, Julieta, la vemos. A ver. Pero siguen entrando gente. Bueno, lo del parcial también, ingresen al parcial en horario, ¿sí? Porque todos hicieron 10 minutos y entraron. Entonces traten de entrar a horario al parcial. Bueno, vamos a las preguntas. Bueno, pero díganme, Julieta, era la pregunta de las arcillas, me dijiste, ¿no? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, a ver. Bien, ¿quién más tiene preguntas de las arcillas? A ver, Julieta, ¿quién más tiene preguntas de este tema? ¿Nadie tiene duda del tema 2? ¿De la pregunta 2? ¿Alguien de los que han ingresado tienen dudas de la pregunta número 2? No recuerdo, dice. Bueno. Sí, ¿Profe? sí, Verónica, Profe, sí, bueno, justamente en eso del tema de las arcillas, sí. si yo no mal recuerdo en mi parcial, porque no recuerdo bien las preguntas, pero a mí solamente me daba las opciones A y B, Y o sí, sea, porque para poner. sí, esa era la única respuesta de lo que le estoy diciendo a Bien, Julieta. En algún así. momento no cargué la otra y la otra no era respuesta. Muy bien, Ustedes profe. querían, se me debe haber pasado, o cargué mal, o algo pasó y apreté mal algo, capaz que yo lo cargué, lo borré, no sé cómo puede haber sido, pero ustedes ya tenían la respuesta, era una u otra, no hay más, no había más, o sea, encima es peor, porque ustedes ya Sí, tenían sí, la respuesta. bien, profe. A ver, Bueno, bien. la veamos, ¿quieren que las veamos? Veamos la pregunta y yo voy a ver. Ahí está. Dice, se cuenta con los siguientes datos de 3 muestras de suelo. Muestra A, ven, había 3. Entonces dice, indique cuál muestra tiene mayor capacidad de intercambio catiónico. A ver, Julieta, ¿qué es la capacidad de intercambio catiónico?
Verónica. ¿Me escuchan, Verónica y Julieta? Sí, ¿Qué profe, es la la capacidad de intercambio catiónico es la propiedad que tienen los coloides, bueno, de intercambiar cargas similares, digamos, por ejemplo, de las arcillas, que pueden cambiar el sílice por magnesio, bueno, más o menos eso. Bueno, pero esa no es la definición, ¿no? Eso acuérdense para el final. La capacidad de intercambio catiónico no es la propiedad, es la cantidad de cationes. Cantidad de cationes, eso fíjense porque el profe lo resaltó bien en el PowerPoint. También lo hemos visto cuando hicimos clase. No es la propiedad, es la cantidad de cationes que puedan ser sorbidos en el complejo de intercambio y que están justamente, y que yo siempre les digo, están justamente intercambiándose con los cationes que están en la solución del suelo. La solución es la fase líquida y los coloides es la fase sólida. ¿Bien? Puede que están en contacto intercambio, pero es cantidad. ¿Sí? Ese significa SIC, es cantidad. Por eso yo digo, tiene un SIC de 12.000 equivalentes, tiene un SIC de 15, y eso ustedes lo vieron en interpretación también. En interpretación, en la hojita de atrás está, ustedes tienen los SIC y ¿se acuerdan? De 12 a 25 tenemos un valor medio. ¿Sí? Ojo, eso es pregunta de final también. ¿Sí? Se les pregunta, ¿qué? Eso, fíjense, es cantidad. ¿Está bien? No el proceso que ocurre ahí, sino es la cantidad de cationes. Entonces, ¿de qué depende el SIC? Pregunto. Julieta, Verónica, ¿de qué depende el SIC? Piensen en lo que hicimos en clase, lo que está en el práctico, nada más, miren, ni siquiera les pregunto lo de teoría, lo que está en el práctico. ¿De qué depende el SIC? De los coloides, dice Manuel Tapia. Del tipo de arcilla, eso, Ana y Julián. Depende del tipo de arcilla. Bueno, esas cosas las hicimos en el práctico. Entonces, si lo que hicimos en el práctico, fíjense, ustedes tienen el recuperatorio pasado mañana. Entonces, ustedes tienen que ya manejar esto. Y es lo que hicimos. ¿De qué depende? Y yo les hice escribir a ustedes. Escriban que la capacidad de intercambio catiónico, y les hice escribir, es igual, y yo todavía les dije escriban, es a la capacidad de intercambio catiónico de la arcilla, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Más la capacidad de intercambio catiónico de la materia orgánica. ¿Se acuerdan? Bueno, eso hicimos en el práctico. Es lo que estamos haciendo acá, pero más fácil. ¿Por qué? Porque no le damos cálculo, simplemente lo miran a simple vista y dan los datos. Entonces, ¿se entiende o no? Fíjense en que son ejercicios y más fáciles. Entonces, en síntesis, depende la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, ¿de qué propiedad les parece que es la más importante de la cual va a depender la capacidad de intercambio catiónico? La propiedad del suelo, la más importante. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, perdón. Del tipo de arcilla, dice Anaí, sí, del tipo, pero además del tipo de qué, Anaí. De textura. Bien, de la textura que tenga el suelo. La textura es determinante. Nosotros ya estudiamos, cuando la textura era más gruesa, la capacidad de intercambio catiónico es más baja. Entonces acá me dan ya los datos y me dicen, además del tipo, me dan la clase textural y la materia orgánica. Las texturas más finas, ¿cómo es la capacidad de intercambio catiónico? A Verónica, la chica Pereira. Al revés, profe. Ajá, ¿cómo es? Díganme. Y si es más fina, entonces la capacidad de intercambio catiónico es más alta. Bien, porque tiene más ¿qué? ¿Qué tiene una textura más fina? Mayor superficie específica. Mayor superficie específica. Y si tenía mayor superficie específica, ¿qué tenía más entonces? ¿Qué propiedad estaba asociada? Lo que te están preguntando acá.
la capacidad de intercambio catiónico. Más superficie específica, más capacidad de intercambio catiónico. Bueno, eso nosotros lo vimos. También hicimos los cálculos. ¿Qué vieron? Veamos. Me pregunta, ¿cuál muestra tiene mayor capacidad de intercambio catiónico? Fíjense. Sabiendo que es la textura de lo que ustedes me dijo, dentro de la textura, el tipo de arcilla. Y como bien dijo el chico Anaí, Julián, la materia orgánica. La materia orgánica es la misma para todas. Perfecto, no me hago problema porque la materia orgánica es igual para todos. Entonces, me fijo entonces en la textura y el tipo de arcilla. Entonces, ustedes díganme, ¿cuál muestra tiene más capacidad de intercambio catiónico? Cualquiera. La A. Claro, la A. Y contame por qué, María o el caballero que me contestó. Es un suelo que tiene textura fina porque es franco-arcilloso y tiene mayor cantidad de morillonita. Bien, exactamente. Eso es todo. Es el suelo. Exactamente, caballero. Yo me fijo en la textura, la materia orgánica es la misma para todos. Me fijo simplemente en la textura y ya sé que es el suelo A. No puede ser otro. Pensemos, no puede ser un suelo arenoso que tenga una alta capacidad de intercambio catiónico. Y el areno franco está intermedio. Y tiene que ser franco-arcilloso. Para colmo, me dicen que de esa arcilla, como para que le suene, es monmorillonita toda, prácticamente el 80%. Entonces, como para realzarle, fíjense, es monmorillonita el 80% de esta que es franco-arcillosa. Entonces, es ella. ¿Sí? Entonces, fíjense cuánto tiempo los contenidos básicos tienen que tenerlo. Eso es lo que está faltando. ¿Está bien? Miren lo rápido que es esto. Indique cuál muestra dominan las cargas pH dependientes. ¿En cuál dominan? ¿A cuál de estas muestras le dominan las cargas? Tiene más cargas pH dependientes. La materia orgánica varía con el pH, pero fíjense que es la misma, entonces, para todos. La A, ¿les parece que la muestra A domina las cargas pH dependientes? Son pH dependientes, ¿qué quiere decir? Ya la palabra les dice, ¿qué pasa cuando cambia el pH? Aumenta o disminuye la capacidad de intercambio catiónico. Tal cual, se modifica la capacidad de intercambio catiónico, así es, Matías, se modifica o aumenta, o generalmente, ¿qué dijimos? A medida que aumenta el pH, ¿qué le pasaba a la capacidad de intercambio catiónico? ¿Aumentaba o disminuía? Disminuía, puede ser, no, eso no me acuerdo. Porque sabía que tenía que ver con el comportamiento de la caolinita. Aumentaba la capacidad de intercambio catiónico. Eso lo vimos en el gráfico ese donde se veía la curva, cómo aumentaba, ¿sí? A medida que se aumentaba el pH, aumentaba la capacidad de intercambio catiónico. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el pH había más oxidrilo. Bueno, de todos modos, eso ni les pregunta acá. Lo que les pregunta es cuáles son, dónde dominan las cargas pH dependientes. Entonces, ¿cuáles son de pH dependientes de las que están acá? La monmorillonita, la hilita o la caolinita. ¿Cuál es pH dependiente? ¿Cuál de estas arcillas se modifica con el pH? ¿Era la caolinita, profe? Es la caolinita. La hilita y la monmorillonita, ambas sufren de sustitución isomórfica. La única es la caolinita. Entonces, ¿dónde, en cuál muestra domina o hay mucha caolinita? La B. Esa era la respuesta. Después, Bien. Después dice, indique la muestra que menos modifica su pH, fíjense en que es lo mismo, por el aumento de, modifica su capacidad de intercambio catiónico por el aumento de pH. ¿Cuál es? ¿Dónde domina La A, profe.
La A, ¿dónde domina las mosmorillonitas? ¿Por qué? Porque tengo todos mosmorillonitas, porque la mosmorillonita sufre sustitución isomórfica. Y la hilita también domina, tiene sustitución isomórfica. Entonces, no importa si se modifica el pH, la capacidad de intercambio catiónica va a ser la misma. Sí, un poco se va a modificar. Bueno, me parece que se dan cuenta que era algo simple, era saber cuál arcilla es pH dependiente y cuál no. Nada más, eso es lo que tenían que saber. Eso les preguntaba. Entonces, ¿cuál es? Y hoy faltan 2 días para el parcial, entonces tienen que revisar cuál, por lo menos, saber qué arcilla es pH dependiente, cuáles no harían, cuáles no son pH dependientes. ¿Sí? ¿Me entienden? Eso es todo, saber quién es pH dependiente y quién no. A ver, había, no sé si alguien más tiene duda, esperen que les pase las preguntas, las otras. Sí, estas son las otras que había. Acá. Les pongo esas también para que las veamos. ¿Cuál muestra absorbe menor cantidad de cationes en el complejo de intercambio? Vamos. La que tenga más caulinita. Sí, ya te digo. A ver. Veamos, arriba. Espérenme que yo cuando pongo esto ya no puedo... A ver, espérenme. Ahí, me vuelvo a la muestra. Ahí está. Bien. Fíjense. 0, 2, 7, 5. ¿De qué dijimos que depende? Primero, pensemos. Materia orgánica, como bien dijo el caballero. Y la textura. Entonces, ¿cuál de todas estas texturas, como la materia orgánica es la misma, cuál textura les parece a ustedes que me puede decir que esta tiene más alta la capacidad de intercambio catiónico, aunque la pregunta era menos? ¿Cuál tendrá? Indique cuál muestra absorbe menor cationes. ¿Cuál es la que menos va a absorber? La B. A ver. Porque es arenoso. Y eso, imagínense que un suelo arenoso no tiene ni 10% de arcilla. Eso es todo. ¿La ve? Sí, porque es arenoso. ¿Qué otra? Esperen, vamos a la otra pregunta. Seleccione la muestra con menor cantidad de cargas pH dependiente. ¿Quién es la que menos tiene también pH dependiente? La A. Y la A también, tal cual. ¿Qué más preguntaba? Señale la muestra donde dominan las arcillas con sustitución isomórfica. ¿La A también sería, profe? Claro, por eso ustedes me decían, y no me ha puesto la otra letra, y encima Claro. se lo pedí. Claro, pues sí, esa era la respuesta. Serví del parcial también. Claro, no debo haberla cargado a la otra letra, o si por ahí uno toca y es sensible, por ahí uno puede haber borrado. Entonces, Claro. esas eran las opciones que tenían. O sea, menos opciones es más fácil. Pero esta vez me voy a fijar, lo voy a revisar bien. Así que fíjense bien. Bueno, ¿se ha entendido? ¿Les parece que ha sido un parcial difícil? ¿Se dan cuenta que había que saber simplemente mirando la textura, tener el concepto cuál es una arcilla pH dependiente, cuál no? ¿De qué depende la capacidad de intercambio catiónico? Y lo que nosotros hicimos en clase, de la arcilla más la materia orgánica. La materia orgánica no me hago problema porque todo es la misma, 2%. ¿En qué me voy a centrar? Y en la textura. La textura me va a dar la cantidad de arcillas. Y encima, como para realzar más, porque no es contradictorio, sino para realzar más, me dan el tipo de arcilla. ¿Está bien? Porque podríamos haberle metido más problemas si le poníamos, bueno, esta es arcillosa, pero es caulinita dominantemente. No, le pusimos arcillosa y monmorillonita para que con más razón, con más énfasis, ustedes digan, es la que tiene más capacidad de intercambio catiónico. ¿Se ha entendido? Bueno, ese es el análisis. Fíjense que sabiendo simplemente en unos minutos ustedes lo responden, atendiendo simplemente incluso a la clase textural.
¿Qué más? Pregúntenme qué duda les quepa de esto o algo que dice, a mí esto no me cerraba. Profe, ¿podría ser posible que nos den 5 minutos más? Yo no tengo problema. No va a haber problema que demos 5 minutos más. Pero yo lo que veo, vuelvo a repetir, estudien. Estudien, gente. No puede ser que falten 2 días para el parcial. Yo les pregunto y ustedes no me responden, ni siquiera qué es la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, tenemos que hacer también una revisión y ver qué problemas, por qué no hemos aprobado el parcial. Bien, otra cosa. A ver, el problema del tiempo, hubo un solo problema. Un solo problema. Vamos al problema del tiempo. Denme 2 segundos. Ya les comparto pantalla. Vamos al problema del tiempo. Profesora, ¿y posible Sí. que se traslade al sábado el parcial? No sé, déjenme que lo vea con el profesor, que el profesor diga, ¿sí? Si el profesor lo charlamos, no sé. Yo les voy a decir cuál es el problema de pasar el parcial, chicos. Más que el problema con nosotros es con ustedes. Cuando pasamos el parcial, no porque yo el sábado tengo otro trabajo, yo el sábado no puedo. Entonces, cada vez que nosotros tocamos algo, ustedes mismos han visto que cuando quisimos pasar el parcial para el lunes, hay gente que trabaja, y entonces es un dolor de cabeza. Ese es el problema. Entonces, pasar el parcial es meterle ruido a otra persona, a los otros alumnos. Porque cuando algo tocamos de lo que se ha planificado, vuelvo a repetir, no, yo no pude porque yo a esa hora trabajo, yo a esa hora tengo otra cosa que hacer, yo ya estudié para el máster. Entonces, es un problema, chicos, para hacer el parcial. Y es un problema para nosotros porque nosotros presentamos un cronograma y en el cronograma está 1 hora o un día para el parcial. ¿Me entienden? Esa es la cuestión. Ustedes quieren que el parcial se pase, pero hay gente que no quiere. O que sea el lunes en horario de clases. Sí, bueno, pero no hay gente que no, Verónica. Hay gente que no. Ustedes han visto cuando hemos querido pasar el parcial, hay gente que trabaja. Hay gente que tiene otra cosa y nosotros hacemos un parcial y por eso digo es un problema, chicos, parcial. De todos modos, igual yo lo llamo al profe, después que corte con ustedes y voy a hacer lo mismo. Después les mando por Classroom y a ver qué dice el profesor. ¿Ustedes le han dicho el miércoles al profesor de que querían pasar el parcial, le mandaron un mail algo? No, profe, pero él siempre nos dice que consultemos con usted. Bueno, yo lo voy a llamar cuando terminemos la consulta, lo llamo al profesor y le pregunto y a ver qué dice el profesor José. Bueno, yo por Classroom me envío, pero el problema es ese. Hay unos que quieren y hay otro grupo que no quiere. Y otra cosa, para nosotros como docentes es un problema modificar el cronograma, porque nosotros hemos presentado un cronograma, excepto que ya haya algo especial, pero no es tan fácil para nosotros modificarlo al cronograma. Hay gente que se puede quejar y decir, no, yo no podía ese día, y ese día han venido y han cambiado el parcial. ¿Me entienden? Así que no crean que es tan fácil modificar lo que se presentó, porque el cronograma se presenta antes de que empiece la clase, se lo presenta ante las autoridades. Bueno, esto es cada cátedra presenta un cronograma de qué día va a tomar los parciales. Igual yo le voy a preguntar al profesor José. Profe, y otra consulta, con respecto a volver a las preguntas hacia atrás, ¿se podría como
No, Porque no, no, no se puede. no, Bien. porque yo desde el primer día, desde el primer coloquio que ustedes han hecho, esta es la modalidad que hicimos. Y yo les dije a ustedes, así van a ser los parciales. Bien, ¿Sí o no? profe. ¿Es cierto o no? Y les Sí, dije, sí. así van a ser los parciales, así van a ser los parciales y así van a hacerlo. Porque eso es algo que ya habíamos, es como, nosotros hemos puesto reglas cuando hemos comenzado las clases. Hemos dicho, el parcial va a ser como son los coloquios. Los coloquios, fíjense, son así, ustedes preguntan, es tal, y así son los parciales. Entonces, como que, y ahora cuando llega el segundo parcial, que no, que esto yo lo quiero así, que a mí me gustaría que... Nosotros ya hemos acordado y hasta le hemos guiado que así van a ser. Cuando uno le da las clases, le va preguntando, y fíjense, los que asisten a las consultas, los que asisten a las clases, van a ver que mucho de lo que se preguntó en el parcial es lo que nosotros hablamos en clase y en consulta. Y eso de las arcillas, cuáles tienen sustitución isomórfica, cuáles no, eso lo hemos visto mucho en las consultas. ¿Sí? La gente que asiste a las consultas lo sabe. ¿Sí? Sí, Flavia, Sí, cuénteme. yo tenía una consulta con respecto al primer punto, que era Bueno, eso, gráficas. vamos a eso. Ya. Vamos, sí, es cierto. Vamos Que ya. me quedó Ahí está. haciendo ruido, por ejemplo, que decía de la pedialidad, el de menor pedialidad. Ajá. Yo tomé como Bien, a ver, uno decía, calcule el agua aprovechable en lámina, en centímetros para los primeros 20. Primero, preparen la calculadora. Preparen todos la calculadora. ¿La tienen lista o no? La calculadora, el celular. Usen la calculadora. ¿Ya tienen todo listo? Sí, profe. Preparen todos. Sí, sí. Bien. Bien. Entonces vamos al de la pedialidad. ¿Qué le preguntaba de la pedialidad? Calcule el agua disponible con menor pedialidad. Agua disponible. Bien. ¿Qué es el agua disponible? El CRAD. El CRAD. Es el CRAD, agua disponible. ¿Quién más me da otro sinónimo? ¿Qué más? ¿Qué más es además de CRAD, agua disponible? ¿Qué más? ¿Qué otro sinónimo tiene? Agua útil, profe, el agua útil. Agua útil es lo mismo. Es agua útil, aquí me dice Manuel Tapia, agua utilizable, eso, todo eso es sinónimo. Y aquí es igual, acá Tapia, el chico Tapia era. Manuel, sí, me dice, es igual al CB, el cálculo que quiso decir capacidad de campo menos, eso, Emanuel, es la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente. Eso es todo. Eso puedo expresar en lámina, volumétricamente o gravimétricamente. Entonces, bien, en este gráfico me dan el contenido hídrico y abajo la tensión. Ahora, ¿cuál es capacidad de campo? Y me preguntaba el de menor pedialidad. ¿Qué es la pedialidad? ¿Quién me dice qué es la pedialidad? ¿Ya se han ido a fijar en la carpeta qué era la pedialidad? ¿Qué era la pedialidad? Yo lo asocié con la presencia o la distinción de los horizontes, los que presentan más o menos horizontes. A ver, ¿quién más? ¿Quién se fue a fijar? Le tocó este tema y se fue a fijar en las carpetas. Le tiro el dato. Lo vimos cuando está en el apunte de perfil y lo vimos en el PowerPoint de perfil del profesor. Eso, María, que no tiene estructura, eso. Y lo vimos conmigo, y cuando vimos física del suelo, y vimos estructura del suelo, y está en el PowerPoint también. Porque la pedialidad es que no tenga estructura. Hay suelos pediales que tienen estructura. Este dice, no tiene pedialidad. ¿Quién no tiene estructura en estas muestras? A ver. La arenosa.
El suelo arenoso no tiene estructura. ¿Cómo es, Flavia? ¿Cómo es si no tiene estructura? A ver a Flavia. ¿Cómo es? No tiene estructura, entonces, Sí. ¿cómo es el suelo arenoso? ¿Cómo están las partículas en el suelo arenoso? No tiene estructura, nos referimos que no es granular, que no es. Grano Entonces, suelto. ¿cómo está? Déjenla responder a Flavia, por eso le pregunto a Flavia. Es un grano suelto, es un material suelto, por eso se dice que no tiene pedialidad. No tiene grado de, cuando vemos el grado de desarrollo de la estructura, no tiene. Las dos opciones cuando no hay pedialidad, ¿cuál es? Una es grano suelto y la otra sí. A ver, respóndanme, ¿qué otra opción habría cuando no hay pedialidad? Masivo. El masivo, exactamente, masivo. Bien, bueno. Eso, Flavia, hay que ver física de suelo. ¿Está bien? Eso es no tener pedialidad. No tiene estructura, quiere decir. ¿Quién no tiene estructura? El arenoso. Ahora, ¿el arenoso cuál es? Espérenme que yo vea. El arenoso es el verde. Bien. ¿Qué hago acá? ¿Cuál es capacidad de campo? ¿Cómo voy a saber cuál es capacidad de campo? ¿Cómo sé yo cuando un suelo está a capacidad de campo? ¿A qué tensión está retenida el agua? 30 atmósferas. Sí, a ver, 0,3 atmósferas o bares. Fíjense en que este está en bares, o sea que más o menos es lo mismo. 0,3. Bueno, eso les dije que íbamos a preguntar, por eso hicieron los ejercicios en el práctico. A capacidad de campo el suelo está acá, 0,3. Entonces voy, subo 0,3 más o menos por acá, y más o menos, fíjense en cuánto tiene de cantidad de agua, más o menos. 30%. 30, caballero, exacto. Anoten, 30. Y en punto de marchitez permanente, ¿a qué tensión está retenida el agua? El gráfico menos 15. 15, o sea que serían, fíjense, 10, 20, 15. Más o menos, ¿cuánto será eso para el arenoso? Sí, o 14. Fíjense, acá estoy, bien. Este es 10 y este es 20. Más o menos acá debe haber el 15. ¿Cuánto es? ¿Qué porcentaje de agua hay ahí? 10%, profe. 10, tal cual. Entonces yo digo 30 menos 10, ¿cuánto es? 20. 20. ¿Y en qué me pedía a mí el que no era de la pedialidad? Con menor pedialidad. ¿Sí? Este era exquisito porque yo les puse 28, 30 menos 10, 18. Lo multiplico por la densidad aparente de la arena. ¿Cuál es la arena? ¿Viste? ¿Cuál es la densidad aparente? 1,65. A ver, multiplique. 20 por 1,65. ¿Cuánto le da? A ojo. A buen ojo de cubero, ¿cuánto da? 2, 10. 0 me llevo 1. 2 por 6, 12. 3. ¿Cuánto es? 33. 33. ¿Y en qué me pedían? Lámina. Entonces lo multiplico 33 por 25, porque me pedían centímetros, calculado para los primeros 25 centímetros, por 25 dividido 100. Que es la formulita para llevarlo a lámina. Ya tenemos la humedad. ¿Qué hicimos? 28 menos 10 o 30 menos 10, cualquiera, yo les decía, si ustedes se pasan un poco, no hay problema, porque ustedes tienen estas opciones y eligen la que está más cerca. Entonces, 20 por 1,65 me dijeron que era 33. 33 por 25 dividido 100, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da el cálculo ese? 8.25. 8,25. ¿Cuál es el que más se acerca de todos los que están acá?
que les dice, seleccione el valor más cercano. 7,4. Bien. ¿Cuántos minutos le llevó a hacer eso? Es la idea de poner el gráfico este es porque tiene las rayitas esta, entonces permite que rápido nos fijemos. Ya están todas las líneas marcadas, ¿ven? Entonces ustedes vienen y se chequean acá nada más. Por eso era más fácil ponerle este gráfico, que está buenísimo porque ya tiene todas las líneas. Entonces vienen y se fijan acá. No sé qué es lo que puede ser complicado de acá. Después le preguntaba, calcule el agua aprovechable en lámina en centímetros para los primeros 20 centímetros del suelo con mayor porosidad total. ¿Quién es el que tiene más porosidad total? El arenoso también, profe. A ver. El arcilloso, profe. No, el arcilloso, sí. El El arcilloso. arcilloso. Entonces me iba con el arcilloso. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más le pregunto? Calcule el agua útil para los primeros 10 centímetros del suelo con drenaje excesivamente rápido. ¿Quién es el que tiene drenaje excesivamente rápido? Arenoso. Arenoso. Bueno, y era lo mismo, ¿ves? Se venían acá, 15 para el punto de marchitas permanente, fíjense, 10. Acá en 0,3, 30. 30 menos 10 son 20. 20 por 1, si de acuerdo a la textura que era, perdón, este es para el arenoso. Van haciendo para la curva que le corresponde. Nada más. Eso eran, fíjense en que no es algo que le va a llevar mucho tiempo, pero necesito saber cuál es la tensión a capacidad de campo, la tensión en punto de marchitas permanente, cuál tiene porosidad total, bueno, esas preguntitas que es, fíjense en el tema de por física de suelo. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué otra duda tenían? ¿Qué más este parcial jodido? Profe, el último punto, no sé quién estaba hablando. A ver, ¿quién más? No sé quién era, quién me preguntó del primer parcial, del primer ítem. ¿Se sacó las dudas? Si se sacaron las dudas o no, ¿cómo iban a hacerlo? Sí, profe. Sí. Bueno, yo les pedí, miren ustedes cuántos minutos nos demoramos en hacer estos ejercicios. No es un ejercicio, yo lo desarrollé acá. Lo pueden hacer así a ojo y lo hacen en la calculadora. Por eso es que se le pone, seleccione el valor más cercano, porque si el alumno se le pasa un número o ha puesto a redondeado como yo 30 o ha puesto 28, igual van a poder seleccionar la respuesta que es correcta. ¿Se entiende? Por eso dice seleccione el valor más cercano. El que ha hecho mal no puede seleccionar ese valor. ¿Se dan cuenta? Por eso es seleccione el valor más cercano. Si lo hemos hecho a ojo, con la calculadora en 2 patadas lo hago. ¿Sí? Entonces, revisen, fíjense en que pasado mañana es el parcial. Entonces, pónganse a rechequear todos esos temas. Ahora, me pidieron, ya les comparto pantalla, el último. Ya les pongo el último. Veamos. El último. Bien. Ya les comparto. No sé por qué no me deja compartir. Ahí está. Bien, ahora sí. Este es el parcial, el último. De acuerdo a los posibles epipediones y o endopediones que presenta este suelo, señale al orden al que pertenece. Y tenían todas estas opciones. Entonces, a algunos le tocó este ejercicio. Bien. ¿Cuál es la duda que tenían? A ver. ¿Qué duda tenían? Silvia. Aquí a Emanuel me dice 6,6 me da. Perfecto. A ver. Oh, Emanuel me dice 6,6 te da. ¿Qué? ¿Está bien? Emanuel, no me acuerdo ahí. Ahí me perdí. Emanuel. ¿Todo bien? Estaba bien, profe. Bien, bien, bien. Sí, porque ya no me acordaba de los números. Bien.
20. Bien. Bien. Acuérdense, no se olviden que yo siempre les digo, si ustedes ponen la profundidad en centímetros, el dato les va a dar, el resultado va a ser en centímetros. Entonces, no tienen cómo confundirse ahí. La formulita es así. Bien, ahí les estoy mostrando yo ahora el ejercicio. A ver, ¿quién tenía duda de esto? ¿Quién era? Silvia, y no me acuerdo qué más, me parece que era un caballero también que me preguntaba sobre esto. No sé quién es más, me parece Silvia, pero me parece que había un chico que también preguntó, ¿no? Ah, no, Emanuel también me preguntaba. ¿Cuál era la duda de este? A ver, cuéntenme. Yo lo escucho. Ahí está. ¿Quieren que les ponga un poquito más grande? A ver si se puede poner un poquito más grande. Ahí. A ver si podemos esto subir. Ahí. Más o menos. Esto hay que ser minucioso. A ver ahí. Cuéntenme, ¿qué duda tenían? A ver. A ver, la señorita que me preguntaba. ¿Profe? Sí. Profe, por Sí, ejemplo, bien. en mi caso, Sí. yo cuando estaba leyendo esto, Ajá. yo me puse a analizar, bueno, los horizontes que tienen los tipos de horizonte AC. Bien. Yo me incliné entre esos horizontes que tienen, o sea, no tienen un desarrollo de horizontes profundos, me incliné por un entisol o un inceptisol. Y después ya me trabé. Bueno, a ver, ¿y qué condición tendría que tener para hacer un entisol? Primero que tenga un epipedión ócrico, porque Ajá. era característico de los entisoles y también de los inceptisoles, digamos. Pero cuando yo me fui a fijar el color en el A1 decía color pardo rojizo oscuro, entonces eso no me daba con las características de un epipedión ócrico, digamos. Entonces esa era mi duda. Bien. A ver, bien. A ver, ¿quién más analizó de otra forma? ¿Cómo se analiza? ¿Qué decíamos siempre en el práctico? ¿Cómo empezamos a analizar un horizonte A? ¿Cómo hicimos? ¿Cómo hicimos en el práctico? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hicimos en el práctico? ¿Cómo comenzamos con los epipediones? Yo a ojímetro, como dice aquí la compañera Verónica, ¿sí? Verónica, yo lo veo y digo, bueno, dice Verónica, puede ser un entisol, ¿sí? Puede ser un entisol. A ver, ¿qué opciones tenemos? Es muy, dice, un entisol. ¿Puede ser un aridisol? ¿Puede ser un alfisol? Pregunto. Sí, no, díganme. Un alfisol, no creo, profe. No ¿Un puede ser una. aridisol, profe? Puede por la No, saturación. no puede ser un alfisol porque el alfisol tiene un endopedión argílico y este no tiene endopediones. El aridisol tampoco, porque ¿Puede necesita ser, profe, el régimen? endopedión. ¿Y el dato del régimen o no? Claro, y tampoco me lo dan, así que ni en broma, ya me voy quedando, como dice la compañera, con el entisol. Ahora, yo les pregunto, y te pregunto a vos, a quien, Verónica, a ver si me fijo cómo era el nombre. Sí, Verónica, profe. Verónica, Sí. vos me dijiste inceptisol. ¿Puede ser un inceptisol? Les pregunto a todos. ¿Puede ser un inceptisol? No, No, porque el inceptisol, ¿qué característica tiene? Y pensemos, el entisol es el más joven de todos, ¿sí? Es el niño azuelo, no sé cómo decirlo, es el más jovencito. Después le sigue el inceptisol. Entonces el inceptisol tenía algo, generalmente, que no tiene el entisol. Por eso yo un decía, horizonte B. 17. tiene
Un endopedión cámbico. Tiene un endopedión cámbico. Eso no tiene lentisol, no tiene este perfil. Esto solamente tiene un epipedión. Entonces, no puede ser ni entisol, ni aribisol, ni alfisol, ni inceptisol. Entisol sí, pero. Molisol puede ser. Tenemos entonces opción. Tengo entisol y tengo molisol. Ojo que todavía ni siquiera nos metimos. Le estoy diciendo que a ojo de buen cubero yo lo miro y ya sé que no puede ser. ¿Puede ser molisol? Tampoco, profe. Tampoco. Ajá. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no es molisol? Primero, por los valores de los colores, tendrían que ser menores. Esos son colores muy claros. A ver. Tendríamos que tener un horizonte mólico, profe. Te necesito un epipedión mólico. Entonces vamos a analizarlo. A ver, déjenme que maximice yo para ver. Tenemos profundidad de 0 a 30. ¿Le da la profundidad al horizonte A? Fíjense en qué características tiene que tener un epipedión mólico. Siempre empezamos primero pensando, descartando si es o no un epipedión mólico. Tiene 30 centímetros. ¿Les parece que la profundidad le da? No, profe, tampoco da la profundidad. Ah, ¿no da la profundidad? Ah, no, sí, 0,30, sí, sí. Sí, Bien. Sí da la profundidad. Claro que les da la profundidad. ¿Qué más? Contenido de materia orgánica. ¿Cuánto tiene que ser para que sea un epipedión mólico? Mayor al 1% y menor de ¿Le da? 18. Fíjense en cuánto tiene materia orgánica. Sí, 4,02. ¿Le da? Sí, da, profe. Da. ¿Qué otra característica? Dice la definición. No debe ser masivo. Que como decía que tiene que ser la estructura, debe tener una buena estructura. No debe ser masivo y no debe ser duro. ¿Es duro? No, profe, no es duro. ¿Y además no es masivo? No. No. ¿Y qué más me decía? ¿Cómo tenía que ser qué cosa? El El porcentaje de saturación de porcentaje de base. saturación mayor al 50%. ¿Le da? Sí. Bien. ¿Cómo debe ser el color? Y ahí le pregunto a Verónica, que me dijo que el color ahí dudó. Tendrían Verónica, que, el value y el croma tendrían que ser menor a 3,5. ¿y cuánto desvaló el croma acá? Ay, 3,3. ¿Cómo que 3,3? 3,3. 3, perdón. Ay, está la valla, sí. Pero eso no es 3,3, Verónica. Quiere decir No. que arriba está el value y abajo está el Y croma. abajo está el croma. Bien. Entonces, ¿te da el color, Verónica? Sí, ¿Y entonces qué epipedión es? un mólico, ¿Y entonces qué orden pertenece? un molisol. ¿Y cuál era tu duda? No, ya me la saqué. ¿Se entiende? No tiene, yo les dije a ustedes, no le vamos a poner cosas que no, supongamos, si hay algo que no le da y se acabó. Acá da todo. Entonces, Sí, era del orden molisol. Y fíjense que nosotros damos vuelta, pero sabiendo, revisando el orden eso, nada más es todo lo que tiene que chequear. Materia orgánica, porcentaje de saturación de base, la profundidad. Es tan grande, es tan profundo que de entrada lo ven, fíjense, no hay cómo. Es un molisol. No hay cómo no pegarle. Vamos a otro. Veamos el otro. ¿Quieren que veamos otros más? Sí, profe. Sí, profe. Veamos este. Este también, yo lo veo a ojo y no me queda, ya descarto los órdenes, pero bueno, ni lo miremos, vamos al epipedión así. Vamos al epipedión. 0,24. ¿Qué dijimos en la práctica? ¿Qué es lo que primero íbamos a chequear? Que sea o que no sea el epipedión mólico. Acuérdense que siempre empezamos por el epipedión estrella, que es el epipedión mólico. Entonces,
nos metemos ahí. A ver, y empecemos a jugar el tiempo. Pongamos el tiempo. 0 a 24. ¿Le da la profundidad? Sí, profe. Bien. Vamos a otro detalle. Materia orgánica. Fíjense en cuánto tiene. Carbono orgánico, 1,06. Materia orgánica, 1,83. Le da la materia orgánica, le da la profundidad. Vamos a ver si cumple con el resto. ¿Qué más dice? Vamos a los colores. Pardo rojizo oscuro en seco y pardo rojizo oscuro también en húmedo. Entonces, fíjense en los colores. ¿Le da o no? Sí, Sí. color ponemos. ¿Menor a cuánto tiene que ser el balué y el croma? Menor a 3,5. ¿En húmedo o en seco? En húmedo. Y les da. ¿Y en seco? ¿Cumple? Sí, tiene que ser menor a 5,5. Entonces, veamos la estructura. Dice que son bloques o angulares medios, fuertes a moderados. Bien, ¿no es duro? Ligeramente friable. No, no adhesivo, abundante carbón. Listo. ¿Qué orden es? Molisol. Molisol. Incluso, me voy al porcentaje de saturación de base. ¿Cuánto es? 100. Entonces, es un molisol. O sea, ¿se dan cuántos minutos nos lleva a chequear eso? Nada más. Nos lleva, pero eso es todo lo que hay que fijarse. Ahora, lo que pasa es lo que yo les digo a ustedes. Tienen que saber qué mirar. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cuál ejercicio hicimos en la práctica? En la práctica vimos que el epipedión estrella es el molisol. Entonces nosotros le apuntamos al molisol y de ahí es o no es. Y ahí podemos sacar si es antrópico, si es úmbrico, o es un mólico o no es. Y es un ócrico. Y eso es todo. Vamos a otro, hagamos otro. Midan el tiempo. Midan el tiempo. AP. Horizonte 0 a 16. Primero yo lo miro y ya sé que no tengo más opciones que el entisol o el molisol y no hay más. Miren, yo lo miro y ¿qué dice acá? Así salta grande y ya me... Léanlo. Lean acá. ¿Qué dice? AP. Dice que es masivo, duro y firme. Bien. Es masivo, es duro, dice. Ya está. Miren los colores. Ni siquiera miré el análisis, ¿no? Miren los colores. Ya con que me dice que es masivo, me dice que es duro. ¿Puede ser un epipedión mólico? No. No. ¿Qué es? Ócrico. Ócrico. ¿Y si es ócrico, qué orden es? Entisol. Listo. Entonces, eso es lo que tiene que apuntar. Siempre, como hicimos el análisis en la práctica, me voy al epipedión mólico para ver si es, y si no, y ahí empiezo. Fíjense que los detalles saltan porque es intencional ponerle cosas para que digan, ah, no es epipedión mólico. ¿Sí? Es más, a ver, miren, cuando se van incluso a los detalles de la profundidad, que son 16 centímetros, de entrada ya no les da el color, no les da la profundidad, no tiene estructura, no le da la consistencia. Entonces, de ahí ya, listo, no es. Perdón. ¿Sí? Bueno, eso era el ejercicio del último. Y no tiene endopediones, no hay más, son todos AC, no hay más. Para que sea más rápido el análisis se puso así, para que no tengan que analizar el endopedión. Pero se podría poner un horizonte
B y para que ustedes vean qué tipo de endopeliones. Sí, no sé si serán 5, sí. Para mí, es más, es un parcial muy cortito. Vuelvo a repetirlo, yo lo que veo es que tenemos que sincerarnos y ver qué no estudiamos, qué no vimos y volver a estudiar, entonces lo que está faltando. Supongo que van a ser 5 ejercicios. ¿Sí? Lo que se trata de tomar es, digamos, lo más importante, que es taxonomía, que sepan física. Fíjense que son contenidos mínimos, no se pide el espesor entre una lámina de tetraedros de silicio y otra de octaedros, cuánto es el espesor, el espacio entre el interlaminar, esas cosas no, sino lo que se pide son contenidos mínimos para interpretar esto, pensando qué es lo que van a necesitar ustedes, lo mínimo para cuando sean profesionales, ¿sí? Que nos falta mucho, dentro de unos años ustedes van a ser mis colegas. Bueno, no sé qué otra pregunta más, qué otra duda había de este terrible parcial que habían tomado. ¿Qué otra duda tienen? ¿Qué otra cosa había que dijeron, no, esto no me cuadra? Eso era el último ejercicio, vimos el primero, vimos el de las arcillas, y no sé cuál es el que más problema causó. La otra, la nomenclatura de horizontes. ¿Cómo han andado con eso? No sé. Díganme ustedes, no sé cuál les pareció una pregunta más complicada. Y no, los mismos no van a ser, los mismos no, pero sí los temas van a ser los mismos, pero el mismo ejercicio no sé si. No tiene lo mismo volver a preguntar el mismo ejercicio, no. Pero sí van a apuntar a estos temas, o sea, yo les vuelvo a repetir, que es lo mismo que le preguntamos, le decíamos cuando hicimos el parcial. Tienen que haber ejercicios de práctica y tienen que haber los contenidos mínimos, o sea, que sepan discernir, tener idea de la capacidad de intercambio catiónico, porque para ustedes, para su carrera es importante, porque esto está relacionado mucho con el manejo del suelo, en cuanto si van a implantar ahí lo que decíamos, un basural, cómo va a ser la capacidad de ese suelo de modificar su pH. Es importante el tema de capacidad de intercambio catiónico, todo lo que sea absorción de gases tóxicos y metales pesados, todo esto está relacionado con la textura del suelo, ¿está bien? Propiedades físicas, vamos a ver propiedades físico-químicas. Piense que más o menos es tomar una pregunta o tomar los temas que vieron. Y yo lo que les decía, lo bueno de interpretación, que es que nada más que integra los temas estos. Todo esto los integra. Pero sí, así va a ser. Piensen eso. Pensemos qué es lo más importante. Y vuelvan a chequear, a revisar estas cosas. La pregunta puede ser que no sea la misma, pero que sí va a estar vinculada. Revisen los temas de pH, revisen los temas de capacidad de intercambio catiónico, el tema de física de suelos. Y sí, taxonomía también va a entrar. ¿Qué más? Los prácticos, fíjense en que mucho tiene que ver con el práctico que hicieron. Este ejercicio sí, lo vimos en el práctico, los últimos. ¿Se acuerdan que hicimos? Incluso el del práctico era más complicado que este. Tenía endopediones. Este es más fácil. Solamente tiene epipedión. Pero acuérdense que para saber el orden necesito saber cuáles son los horizontes diagnósticos.
Yo les decía, hagan un cuadrito, pongan los horizontes diagnósticos y, y el orden. ¿Para qué orden? ¿Cuáles son los horizontes diagnósticos correspondientes? Y algunos no tienen horizontes diagnósticos. Acuérdense de los vertisoles, que tienen más bien características diagnósticas. ¿Sí? Por ejemplo, los vertisoles. El tema de perfil es importante. Bueno, yo cuando corte con ustedes, yo lo voy a hablar al profe. Vamos a ver, en cuanto me comunique con el profesor, vamos a charlar del tema de pasar el parcial, pero vuelvo a decirles, va a ser un problema con los alumnos. Acuérdense, y no sé qué, problema en el sentido de que hay gente que puede y gente que no. Siempre va a haber gente que ya se preparó y que va a decir el sábado tal día yo trabajo. Ustedes han visto lo que pasó cuando quisimos pasar el parcial. El punto de las propiedades del suelo podríamos revisar. El punto de las propiedades del suelo. Ya me fijo. Dame 2 segundos. Punto de las propiedades del suelo. El que decía salino sódico, ese, Anaí. Sí, profe, ese. Ese. ¿Dónde está? Estas propiedades del suelo. Acá está. Bien. Ahí va. Ya comparto. Ahí está. Bien. ¿Quién me preguntó? De acuerdo a las siguientes propiedades de estos suelos, indique. Entonces me daba el suelo, la textura, la densidad aparente, el pH, la conductividad eléctrica y el PCI. ¿Cuál es el suelo sódico? A ver, ¿cuál es el sódico? El D, profe. El D es sódico, fíjense, este es sódico, tal cual, tiene un PCI superior al 15%. Entonces acá era T. ¿Qué otra pregunta era? El suelo con mayor presión osmótica. ¿De qué depende la presión osmótica? A ver si alguien me contesta en el chat. Camila también decía el D, bien, por la pregunta anterior. ¿Y el de la presión osmótica? ¿Cuál es el que tiene más presión osmótica? ¿De qué depende la presión osmótica? El B. Así es, Emanuel. Porque la presión osmótica está relacionada de la porosidad del suelo. No, la presión osmótica tiene que ver con las sales, con la salinidad. ¿Sí? Está bien lo que vos dijiste, Manuel, que es el B, es así, pero no es por la porosidad, sino es por la salinidad. Acuérdense de que cuando hay muchas sales en el suelo, se eleva la presión osmótica. Acuérdense que dijimos, ustedes se acuerdan que charlamos alguna vez y dijimos, los seres humanos tampoco podemos tomar agua salada, las plantas les pasa lo mismo. No pueden tomar agua, aunque haya agua en el suelo, si hay una excesiva concentración de sales, no puede tomar agua. ¿Está bien? Entonces, y hay un problema, ¿se acuerdan que hablábamos de la presión? Que el profesor les pone una imagen de una membrana semipermeable, donde ustedes tienen agua destilada y tienen agua salina. ¿Sí? Donde hay excesiva concentración de sales, incluso va a salir agua de la raíz. ¿Sí? En lugar de entrar agua a la raíz, va a salir. ¿Qué es lo que trata? De equilibrarse. ¿Sí? Es un problema de la presión osmótica. Bueno, eso hay que hacerlo. Porque va a tener un valor más negativo el suelo. Claro, la planta no va a poder tomar esa agua. Dice exactamente. Va a haber, aunque haya agua en el suelo, con la concentración de sales esa tan alta, la planta va a mostrar síntomas de marchitez. No puede. Por eso las especies, ustedes saben, que donde hay suelos salinos hay especies halófitas, o sea que especies que se tienen que adaptar a esas condiciones. No son plantas comunes. Bien, entonces ya contestamos, dijimos que con mayor presión osmótica era el suelo B. A ver, sigamos con esto.
Denme 2 segundos y seguimos pasando. El suelo con mayor potencial Z. ¿Qué es el potencial Z? A ver. ¿Quién me dice qué es el? Todo, cualquiera, a ver, cualquiera. ¿Qué es el potencial Z? ¿Mm? ¿Qué es el potencial Z? Con sus palabras, ustedes me dicen con sus palabras, porque nadie les pide una definición de potencial Z. ¿Pero qué? ¿Qué mide? ¿Qué mide el potencial Z? El potencial Z lo vimos cuando la compensación de cargas, sí, por ahí andamos, Emanuel, por ahí andamos. Y lo vimos también en consulta, el potencial Z, y obviamente que está en la teoría del profe. ¿Qué era el potencial Z? ¿Qué medía? El potencial Z mide la atracción, es una forma de medir cómo se atraen o repelen los coloides del suelo. Y como bien dice Manuel, está relacionado a la compensación de cargas. Cuando los coloides tienen las cargas compensadas, es decir, se acercan a la neutralidad, ¿se acuerdan cuando vimos floculación? Que se pueden acercar y flocular. Entonces, en síntesis, cuanto más alto es el potencial Z, más se repelen. ¿Sí? Más se van a repeler. Pregunto, ¿cuál es entonces? ¿Cuál de estos se va a repeler más? ¿Qué les parece a ustedes? Imagínense el suelo este y no floculan, se repelen. ¿Quiénes son? ¿Cuáles? ¿Cuáles son? El que tiene, pensemos, a ver, se repelen porque, a ver, analicemos un poquito. ¿Por qué se repelen? ¿Por qué se repelen y no se acercan ni floculan? ¿Cuándo no floculan los suelos? ¿Qué decíamos nosotros en la práctica? ¿Qué se opone a flocular? ¿Sí? Acuérdense que flocular vimos en estructuras que es cuando se unían, los coloides formaban el flóculo y sedimentaban, porque las cargas, cuando tienen mucho sodio, claro, cuando hay una excesiva concentración de sodio, tal cual, María, el potencial Z es alto y los coloides se repelen, ¿sí? Entonces, justamente el potencial Z está asociado al sodio. Por eso es que es una medida de atracción o cómo se repelen. Cuando hay mucho sodio en el suelo, el potencial Z es alto. Entonces, eso es lo que pregunta. ¿Cuál es el suelo con mayor potencial Z? El suelo D, porque es el que tiene más sodio. ¿Está bien? Es el que tiene más sodio. Ustedes pensemos, ustedes imagínense cuál es la situación de estos suelos. Este D, ¿cómo se imaginan que debe ser la estructura del suelo D? Compárenlo, por ejemplo, con la del suelo B. Hagamos el ejercicio ese, a ver, ¿qué les parece? Comparen el B con el D. ¿Cómo es la estructura de D comparada con la de B? ¿Qué pasa cuando el suelo tiene mucho sodio? ¿Cómo es la estructura? Seguramente, Manuel, no tiene estructura o tiene una muy mala estructura, una estructura débil. Así es, Manuel. ¿Sí? O no tiene estructura o es una estructura débil. ¿Está bien? Bueno,
El suelo con menor porcentaje de saturación de bases. ¿Qué les parece? ¿Cuál tiene menor porcentaje de saturación de base? ¿Dónde me fijo para ver el porcentaje de saturación de base? ¿Con qué está relacionado el porcentaje? Eso también está en el práctico de físico-química. Vimos, hay un ejercicio donde a ustedes les dice, ¿qué pH tendrá este suelo? Y en otro le pregunta, ¿cómo será el porcentaje de saturación de base? Entonces, ¿qué me fijo para ver el porcentaje de saturación de base? Es el ejercicio que vimos en físico-química, ¿sí? Donde están los cuadritos para que ustedes relacionen y analizamos. Hay una recta que relaciona el pH y el porcentaje de saturación de bases. ¿Qué les parece? ¿Cuál entonces? Me preocupa de ver los que yo les pregunto, chicos, y ustedes me parece que todavía no han visto estos temas. ¿Cuál sería entonces? ¿Cómo correlaciono? Si me tengo que fijar en el pH, ¿cuál es el que tiene menor porcentaje de saturación de base? ¿Sería el suelo C? El C, tal cual, el C. Pues está relacionado, digamos, con el pH, como es más ácido, está ocupado por todos los hidrogeniones. Exactamente, mi estimada Flavia, así es. Sí. Y acá Emanuel, sí, Emanuel, el porcentaje de saturación de base está relacionado con las precipitaciones. Seguramente que este suelo, el suelo C, es un suelo donde hay muchas precipitaciones de modo tal que se han lavado las bases. Y como se lavaron las bases, fíjense que es muy ácido. Fíjense, como dice Flavia, me fijo la acidez que tiene y ya me doy cuenta que es un bajo porcentaje de saturación de bases. ¿Sí? Porque el porcentaje de saturación de base tiene correlación con el pH. Ustedes tienen un ejercicio en el práctico en el cual les pide, ustedes se fijan en la recta y ya pueden determinar el pH. Bueno, acá no le pedimos que determinen, simplemente que digan cuál es el de menor porcentaje de saturación de base. Eso es todo. Es más fácil que lo del práctico, porque solamente tienen que señalar cuál era, pero el ejercicio está en el práctico. ¿Está bien? En el práctico de físico-química. A ver, ¿qué más? Veamos qué más le preguntaron. El salino sódico. ¿Cuál es el salino sódico? ¿Qué les parece? ¿Cuál es A ver, ¿cuál? Perdón. ¿Cuál es salino sódico? A ver, me fijo en el chat. ¿Qué les parece? ¿Cuál es salino sódico acá? El D. A ver, para que sea salino, ¿qué tenía que pasar? Que la conductividad eléctrica sea mayor a 4. Y el PCI mayor a 15. 15. Entonces, fíjense. La profe. Me voy exactamente. El A tiene 6,5 y tiene de PCI mayor a 15. Este es salino sódico y este solamente es sódico, pero no es salino. ¿Sí? Vuelvo a repetir entonces. La conductividad eléctrica mayor a 4, el PCI mayor a 15, este es salino sódico. Y D solamente es salino. ¿Por qué? Porque la conductividad eléctrica es menor a 4. Por lo tanto, no es salino, es solamente sódico. ¿Mm?
Entonces, ¿quién contestó acá que era? A ver. A, el caballero Rivera. Y Emanuel después se dio cuenta también que era la. Así es, gente. Tal cual. ¿Sí? Así es. Entonces, vuelvo a repetir. Un suelo es salino cuando la conductividad eléctrica es mayor a 4 y el PCI mayor a 15. Entonces, fíjense que eso son conceptos, y yo les dije, son números que hay que saberlo. Y eso era todo. No había cosas raras. ¿Qué más me preguntan? El suelo con deficiencia de hierro. Eso es de interpretación y de pH de suelo. ¿Cuándo va a haber deficiencia de hierro? ¿Cuándo va a haber deficiencia de hierro? Lo vimos cuando vimos interpretación de planilla de laboratorio, vimos el pH y dijimos, este elemento, ¿qué le gusta? ¿El hierro qué le gusta? ¿La acidez o lo básico? ¿A dónde lo encontramos al hierro? ¿En los suelos ácidos o en los suelos alcalinos? ¿Qué les En los parece? suelos alcalinos. A ver, pensemos, ¿quiénes son esos suelos? Los ácidos, profe. Claro, en los Como suelos emisiones. ácidos, Dana, María, exactamente. Ustedes piensen, o capaz que las chicas se acordaron, ¿qué les pasa? ¿Cómo son los suelos de emisiones? Son rojos. Son rojos por el hierro que tienen. La acidez, en medio ácido van a encontrar hierro, aluminio. Incluso ya en hidrogeniones, cuando ya es muy ácido el suelo, menor a 5,5, lo charlamos, el aluminio es el que está provocando tanta acidez, más que los hidrogeniones, ¿sí? Entonces, acá me preguntaba, me preguntaba, suelo con deficiencia de hierro. ¿Quién tendrá deficiencia de hierro acá? Vamos a ver el pH, ¿qué les parece? ¿Quién tiene deficiencia? ¿A quién le está faltando el hierro acá? Dice Al D. Al D, en el C debe haber harto hierro, ¿sí? Al D, fíjense en que es un pH mayor a 8,5 de un suelo sódico, ¿sí? Hay deficiencia de hierro. Eso también vimos en interpretación de planilla, que el pH donde están la mayoría de los nutrientes, ¿cuál era? ¿Cuál es el pH, digamos, donde están la mayoría de los nutrientes? 6, 7. Claro, decíamos que un pH entre 6 y 7, y para ver que algunos autores dicen 6,5, 7,5, pero ahí, o sea, un pH neutro. Acuérdense que en suelo hablamos de un rango, no de un punto. Yo hablo de un rango cuando digo pH neutro. Entonces, entre 6 y 7, 6,5, 7,5, en ese pH están la mayoría de los nutrientes. Yo me voy a los extremos y ya tengo deficiencia de nutrientes. Entonces, en un pH que es alcalino, como este que tiene un pH 8,9, típico de un suelo que es sódico, tengo deficiencia de hierro, porque el hierro le gusta el pH ácido. ¿Está bien? Al revés. Ahora la otra, y al revés. Fíjense, me preguntaba, suelo con deficiencia de calcio. ¿Dónde va a haber deficiencia de calcio? En el suelo ácido. En el suelo ácido, claro, ahí no hay calcio, ahí es muy ácido, ¿sí? Hay deficiencias de calcio. Incluso nosotros hemos visto, acuérdense, cómo en los suelos ácidos el porcentaje de saturación de base es como es bajísimo. Tiene que ver con lo que hablamos hace rato. Prácticamente no hay base. Domina el aluminio, los hidrogeniones, y ahí debe haber mucho hierro. Pero hay deficiencias de calcio. Y el suelo con menor aireación. Menor. Y acá se dan todas juntas. Acá entren por donde entren, van a llegar a ese valor. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Hay que revisar. Sí. A ver, yo me fijo en el chat.
Ver la densidad. Bien, pueden entrar por la densidad. Está hecho a propósito para que entre por donde entren, les dé. Pero yo me fijaría en la densidad. Mayor Alta densidad. Está compactado. ¿Quién está compactado acá? ¿Quién tiene problemas de compactación? El C, a ver, el C. Fíjense, este es un suelo arenoso. Tiene una densidad aparente de 1,8. Es una densidad normal para un suelo arenoso. El valor medio de una densidad aparente para un suelo arenoso medio es 1,65. Pero está dentro, este 1,8 está dentro del rango, que puede ser de 1,6 a 1,8, incluso un poco menos. Ese es el rango. ¿Por qué es un suelo arenoso? Son suelos densos desde el punto de vista de la densidad aparente. Denso. Ahora, ¿quién se dispara? Fíjense, la densidad aparente. ¿Quién no cumple los rangos que debería tener? Fíjense. ¿Qué densidad el D? Claro, el D, fíjense, es un suelo franco. ¿Qué densidad tendría que tener un suelo franco? Más o menos en promedio. Que yo les dije, estudien para el franco, arcilloso y arenoso. 1,45. ¿Sí? En promedio 1,45. 1,35 podría ser un franco también. Por eso este se escapa, este tiene 1,75 de densidad aparente. Es alta para un suelo franco. ¿Está bien? Es alta para un suelo franco. ¿Y a eso qué le sumarían encima? ¿Quién más le está advirtiendo que este suelo está compactado? Ya con la densidad yo ya sé, pero como para rematar, como para que no les quede duda. ¿Qué más tiene este suelo? ¿Mucho sodio? Tiene mucho sodio. Y ustedes saben que el sodio compacta los suelos porque justamente no permite que floculen, no hay estructura, entonces se da toda la combinación. O sea, yo entraría por la densidad porque justamente para saber si un suelo está compactado, me fijo en la densidad, me fijo los valores de densidad que tiene que tener ese suelo con esa textura y lo comparo. Entonces acá me doy cuenta, tendría que tener 1,45 el franco. Esto es muy alto para un franco. Y si se fijan en el detalle, con la cantidad de sodio que tiene, como para rematar y decir, este es el suelo que tiene menor porosidad o el que está más compactado. Y les preguntaba, suelo con menor aireación. Ay, perdón, no cerré. Suelo con menor aireación. Este es el suelo con menor aireación. ¿Sí? Entren por donde, si entraban por la parte de sodio, ¿sí? Como que con el sodio iban a asegurarse de lo que estamos hablando. Pero si se entraban por la densidad aparente la que me está diciendo es muy alta para estos suelos. Bien. Estas preguntas de eficiencia, todo eso es un poco lo que vimos en interpretación. Y lo otro es lo que vimos en suelos salinos. Vimos en física de suelo. ¿Sí? Esas eran las preguntitas. Creo que vimos todas, vimos las 4, quedaban estas nada más. Y después vimos todo. ¿Sí? Y tienen que saber cuándo es un suelo salino, cuál es un suelo sódico, vuelvan a chequear eso. Yo diría que creo que para mí me parece que es muy útil lo de relacionar, hacer los prácticos.
¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro lo de la deficiencia de hierro, la deficiencia de calcio, chicos? Sí, profe, quedó clarísimo. ¿Entendió eso? ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, sí. Bien, bien. Acuérdense en que cualquier cosa también lo tienen en el cuadrito de pH. ¿Se acuerdan que dijimos esto de Porta? Que está, yo les dije a ustedes les va a ser muy útil algún día, si tienen que presentar algún trabajo. Está el cuadro de Porta donde tiene los pH y las características de ese suelo a ese pH. Pero razonándolo, fíjense en que no necesito ni siquiera eso, lo razono, ¿sí? Siempre que yo tenga un suelo con un pH menor a 5,5, que sea tan ácido, yo voy a tener deficiencia de calcio, deficiencia de magnesio, hemos visto que tiene que ser de nitrógeno, incluso acuérdense en que hemos visto que cuando hay la deficiencia de nitrógeno se debe justamente a que no hay fijación, que hay problemas para que haya el proceso de nitrificación, descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Todos esos problemas tenemos cuando el suelo es muy ácido. Y cuando es muy alcalino, mayor a 8,5, hemos visto que no va a haber hierro. Va a haber todo lo contrario, porque es muy alto. Vamos a tener problemas también con el fósforo. Sí, no sé si me quería preguntar algo, Dana. No, profe, perdón. Sí. Bueno. No sé si hay otra pregunta. Anaí Julián. Bueno, me alegro muchísimo, Anaí, que hayas visto y más o menos ya, yo creo que con esto saben aquí a lo que tienen que apuntar, qué es lo que van a ir a repasar y apuntar. Cuando han hecho el parcial, más o menos. No sé, ¿qué otra pregunta? De nada, Dalma. No sé si hay otra preguntita, algo que quizás no sea del parcial y estuvieron estudiando y me dijeron, yo me quedé con esta duda cuando estudié. No sé. A ver, espérenme que veo el chat. No sé, han ido estudiando, les quedó duda de lo que han estudiado. ¿Se podrá poner la opción de volver atrás en el parcial? No, no lo vamos, no, Dana. ¿Por qué no voy a poner? Y es lo que le comentaba la compañera. Porque desde el primer día, nosotros cuando hicimos el coloquio, lo hicimos para que ustedes se acostumbren. Todos los coloquios se tomaron del principio, van avanzando hacia el final. ¿Sí? Y yo le dije, esta es la modalidad que se va a tomar el parcial. Y así va a ser también el parcial, el segundo parcial, el recuperatorio va a ser lo mismo, porque es como hemos venido trabajando. Por eso hemos venido haciendo ese ejercicio. O sea, la idea es desde el primer día que ustedes se acostumbren que así va a ser. ¿Sí? Van a ir siguiendo los pasos y van a ir resolviendo. ¿Sí? Pero va a ser la misma modalidad que hemos trabajado siempre. Fíjense en que hasta esto es como se toman los coloquios. Ustedes van seleccionando opciones nada más. El único ejercicio, como les digo, fue el de agua. Pero después son todos seleccionar opciones. Me parece que, no sé, pregunto, ¿cuál fue de todo esto el más complicado? ¿Cuál les parece que fue el más complicado de estos 5? ¿Qué les llevó más tiempo? El de agua, el último de taxonomía, ¿qué le lleva más tiempo? El 5. El de taxonomía. Analizar, el de taxonomía. Ese le lleva. Bien. Bueno, entonces, veamos. Entonces, ¿cómo van a hacer? Vuelvo a repetir lo que vimos en la práctica. Lo primero que se van a fijar entonces es apuntar al epipedión, ya les decíamos estrella, que es el epipedión mólico. Entonces, por ahí tienen que empezar. Y chequear lo que vimos ahora, ¿sí? El porcentaje de saturación, el contenido de materia orgánica, la profundidad,
Incluso ya viendo la profundidad, si no le da, ya está. Con algo que no les dé, ya lo descartan. No es epipedion-mólico y lo más seguro es que sea ócrico. Y se acabó. Fíjense en que ese, por ahí apunte. Y después revisan los endopediones si hubiera. Y ahí van viendo después los endopediones, ¿sí? Y siempre en el endopedión hago lo mismo. ¿Cuál apunto? Al argílico. Al argílico. ¿Sí? Pero va a haber otras características. Supongamos, si me dice que tiene calcio, obviamente apuntaré también al cálcico. Pero fíjense en las características. ¿Está bien? Acuérdense en que si es argílico me tiene que estar diciendo que tiene barnices, eso ya me está dando idea que hay un proceso de diluviación, me tiene que decir, yo tengo que ver que hay una acumulación de arcilla, si no, no puede ser un endopedión argílico. Y me tiene que decir que tiene barnices, ¿sí? Por un lado, que tengo que ver la acumulación de arcilla, y así, o sea, en síntesis, apunten primero para el epipedión, al epipedión mólico. De ahí descarto. Y de ahí en los endopediones ya saben que la estrella es el argílico. Pero fíjense si me da otra característica. ¿Está bien? Que puede ser importante y con esa ya está. Lo mismo que cuando ustedes vieron, fíjense en cuántos minutos le puede llevar, segundos, cuando ya han visto que el epipedión decía masivo, ya está, es ócrico. No hay más, no hay vuelta que darle. Entonces, es rápido, ni siquiera tienen que revisar el análisis de suelo, porque ya en la descripción me está diciendo que es masivo, y un epipedión mólico jamás puede ser masivo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que buscar. Vuelvo a repetir, no es más que el ejercicio que hicimos en el práctico. ¿Sí? ¿Se ha entendido entonces cómo van a apuntar en taxonomía? Sí. Yo, por ejemplo, al último punto, que es taxonomía, yo no llegué a leerlo por el tiempo, porque me demoré mucho en esto de las propiedades, como que me confundí con muchas cosas, ahora estaba viendo eso, y bueno, y como que llegué al punto de taxonomía sin tiempo. Entonces yo marqué a primera vista el que me parecía por ser A y C, y no pude revisarlo. Bueno, Que ¿yo qué haría si no me queda tiempo, Anaí? Suponte que me pasa eso, que yo me demoré mucho, me costó. Entonces, vuelvo a lo mismo. Pegar una leída al perfil. Fíjate que el perfil, si te dice que la estructura que tiene es una buena estructura, ya está, no puede ser otro. No me queda tiempo y chequeo. Fíjate vos que cuando era ócrico, no es que nosotros le pusimos todas las características, sino hay un conjunto de características que uno le pone como para anunciarle al alumno, no es mólico, no es mólico, es ócrico, es ócrico. ¿Se entiende o no? Nunca, no se pone en un solo detalle, supongamos que solamente el color no le da, ya está. Como que el alumno tiene que ser muy minucioso. No. Fíjense en que siempre hay un detalle, algo grosso que uno le pone como para que el alumno descarte. ¿Se entiende o no? Por eso les digo, me parece que usted lo que está faltando es tener ojo de buen cubero. ¿Qué quiere decir? La práctica, hacer los ejercicios, eso que a usted le parecía del práctico, hace que usted afinarle el ojo. Lo que han hecho el práctico con capacidad, que decía capacidad de intercambio catiónico, es igual a arcilla más la materia orgánica. Enseguida se van y se fijan qué es lo que tienen que apuntar cuando ven los ejercicios. Lo mismo en taxonomía, lo mismo acá en los de suelo sódico, salino, y lo único que me tengo que fijar si es sódico es el PCI, nada más, y la conductividad eléctrica, por las dudas no vaya a ser cosa que sea salino, nada más. ¿Qué me fijo para que sea salino sódico? O sea, no tener claro qué relaciono con qué relaciono. Entonces, de ahí es útil haber hecho el práctico. El porcentaje de saturación de base, ¿con qué va a estar relacionado? Y con el pH. ¿Qué es lo que me puede llevar más tiempo? O en una de esas, no sé, yo hubiese pensado que porque hicimos el práctico hace poquito, capaz que se acordaban más de lo que vimos en interpretación. Pero bueno, puede ser que no también. Pero a lo que voy es saber qué buscar. Eso es lo que uno quiere del alumno. Quiere que sepa qué ver.
¿Qué es lo que van a buscar? O sea, no es leer. Busquen. Yo no me voy a leer todo lo de busquen. Yo busco esto, que no me diga que sea masivo, que no me diga que sea duro, que no me diga que el porcentaje de saturación de base es menor al 50, que no me diga que la materia orgánica es menor al 1. ¿Se entiende lo que le estoy explicando? O sea, eso es saber qué buscar. Y bueno, y para eso hay que hacer los ejercicios, ponerse a estudiar un poco. Porque en realidad mucha letra no hay tampoco. No hay mucha letra. No hay tanto que leer, no hay tanto análisis. Son datos nada más, son números. Eso necesitamos de ustedes. Fíjense en que ni siquiera es memorizar cosas, porque no se le está pidiendo que responda tal cual, tal cosa. No, necesitamos que sean ingenieros, que sepan qué van a buscar en un análisis. Si alguien le da un análisis en la mano, eso es lo que queremos. Que puedan interpretar, que después que han hecho la materia suelo, puedan agarrar un análisis y decir, a ver, para saber si es sódico, me voy al PCI, para saber si es salino es esto, para saber esto o aquello, cuál es el problema que va a tener si es salino, cuál es el problema que va a tener. Eso necesitamos. Ustedes piensen que nosotros estamos formando ingenieros que tienen que servirle a esta sociedad para poder interpretar los problemas que hay. Entonces, ¿qué necesitamos? Que mínimamente sepan eso. Un análisis, interpreten un análisis del suelo. A eso apunta en tu ejercicio. ¿Qué busco? Saber qué buscar. ¿Mm? Bueno, vuelvan entonces, con todo esto yo creo que ya más o menos se van a ir a las carpetas y van a volver a chequear o mirar con otros ojitos los prácticos. ¿Mm? Y bueno, nos estaremos viendo el miércoles. Cuando ahora termine con usted, ya lo llamo al profe. Vamos a ver. Bien, profe. Muchas gracias. Estoy mandando por Classroom, pero les vuelvo a insistir. No creo que lo pasemos, chicos. No creo. Es un problema, vuelvo a repetirlo, es un problema para ustedes y para nosotros como docentes. Porque uno que diga, no puedo ese día, ustedes me cambiaron y yo ese día no podía, es un problema para nosotros. ¿Se entiende lo que les decimos? Es un problema. Pues nosotros ya hemos presentado un cronograma con eso. Bueno, y si no, charlaremos. Bueno, que anden bien. No sé si alguien quiere que veamos otra cosa. Que no sea el parcial. Otra duda. ¿Han estudiado durante la semana y tienen alguna otra duda? No sé. Si no, los veo el miércoles. Bueno. A ver, perdón. Veo acá. Profe, disculpe, ¿esta tarde ya no hay clases o sí, todavía? Yo creo que sigue habiendo clases. Ya le pregunto al profesor José también y se lo subo al Classroom. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Ahí está el profesor. Hola, José, ¿cómo Buenas estás? tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, yo quedé en terminar el tema de clasificaciones utilitarias. Nos faltaba ver la clasificación por aptitud para riego. Y bueno, por supuesto, si quieren hacer consulta también, porque estoy viendo que están dentro de todo flojos, ¿sí? En todos los conceptos teóricos, en ejercitarse con los trabajos prácticos. Así que bueno, estamos a disposición, ¿sí? Disculpa, José. ¿Sabes qué? Hay chicos que quieren que se pase el parcial y yo les comentaba el problema para nosotros como docentes, que es pasar los parciales. Bueno, no sé, en todo caso charlamos esto un rato, vemos qué se puede hacer y después bueno, les comunico por Classroom. Claro, le subimos a la plataforma a ver qué es lo que se puede hacer. Bien, profe. Porque entre los compañeros nosotros habíamos hablado y no tendríamos problema que se pase para el día viernes.
El tema es que tendrían que estar todos de acuerdo y hacer una nota, ¿sí? Pero bueno, ya charlamos con Bien. y les avisamos, ¿sí? Bien. Porque el lunes que viene también creo que es feriado, también, no sé si es otro problema también. Y ya estamos sí. por ahora también, hay que presentar la planilla. Bueno, no sé, ya charlaremos, a ver, veremos. El lunes feriado, eso es lo que están diciendo. Claro, ese es otro tema también, que el lunes... A ver, ya sí, me parece que... Feriado, sí. Hoy estamos a 15, sí, el 22 es feriado. Sí, los mismos temas. Sí, nada se modifica. Los mismos temas. Bueno, en todo caso ya charlamos y les comentamos a ver qué podemos hacer. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, también.